Nosotros vamos a seguir con entrevistados, querida Eliana. En este caso vamos a recibir a nuestro próximo entrevistado. Estamos hablando del diputado nacional, Pablo Cociner. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Diputado, recién hablábamos, lo teníamos en el bloque anterior, hablábamos con Manuel Santiago Godoy, el presidente de la Cámara, ¿no? Sí. Y hablaba también un poco acerca de lo que es el proyecto de ganancia, ¿no? En esta situación en la que quedaron, bueno, usted votó el proyecto presentado por Massa, con los aportes que se hizo. No es el proyecto votado por Massa, es un proyecto nuevo que fue producto de un acuerdo de todos los sectores políticos de la oposición, donde está nuestro bloque que presentó su proyecto, el proyecto de Sergio Massa, del Frente para la Victoria, del Frente Progresista, donde está Wiener, la diputada Donda. Sí, de mucho consenso. De Santiago del Estero, de Misiones, bloques provinciales, o sea que fue un proyecto no de un dirigente en particular, sino un acuerdo entre todos los bloques de oposición ante la negativa del gobierno de abrir su proyecto para hacer modificaciones, como sí lo hicieron en otras oportunidades en este año, y la verdad que en esta oportunidad no se pudo. Y bueno, y el propio gobernador Juan Manuel Urtubey tomó posicionamiento respecto de esto, habló de que era un proyecto de aquellos que quieren que la Argentina no despegue. Hola, perdón, no escuché bien. El gobernador Urtubey habló, se posicionó respecto de este proyecto y habló de que era un proyecto de aquellos que quieren que Argentina no despegue, ¿no? Y usted cuando lo votó, las declaraciones que había hecho, lo decía que era buscando proteger los salarios, garantizando no desfinanciar las provincias. ¿Cómo entiende hoy esta situación, no? Porque bueno, también los legisladores nacionales, los senadores, hoy están trabajando en un proyecto con modificaciones. Sí, yo no creo que el gobernador Urtubey haya hecho referencia puntualmente a la gran mayoría de las fuerzas políticas, porque me parecería que no engloba a todas. Por ahí hay algún sector con el cual él plantea una mayor diferencia y puede hacer referencia a ellos, pero el proyecto no ha estado hecho al contrario, en función no de que la Argentina no despegue, sino que justamente se salde una deuda histórica que tenemos con los trabajadores. Por otro lado, yo no estoy de acuerdo en contraponer los intereses de las provincias con los de los trabajadores, porque las provincias están constituidas por trabajadores, no viven marcianos en las provincias. Y me parece que mientras mejor le vaya a los trabajadores, mientras más dinero haya en el mercado interno, en el circuito económico en cada lugar de la Argentina, cuidando obviamente el financiamiento. Por eso en el proyecto que fue a la Cámara de Senadores, el cual seguramente puede ser perfectible, yo creo que también hay que sacarle dramatismo a esta cuestión, pero claramente se fija una política de financiamiento. Parte estaba en el presupuesto porque el costo de 65.000 millones de pesos que tiene aproximadamente modificar impuesto a las ganancias a favor de los trabajadores, ya 27.000 millones de pesos estaban en el presupuesto. Y el saldo se compensa con una serie de tributos nuevos, como el dólar futuro, el juego, la renta financiera, los dividendos, mayor recaudación del IVA, porque el dinero al mejorarse los salarios va más dinero al consumo y se recauda más de IVA, al capital improductivo. Ahora, puede ser que haya algunos que no quieran gravar esos sectores, ¿no? Claro. Pero es una discusión mucho más de fondo. Mira, te doy un ejemplo. Porque creo que está bueno repasar qué pasó en la provincia de Salta. Lo dijo el ministro Parodi cuando informó el presupuesto ante la legislatura provincial. La provincia de Salta perdió desde el 1 de enero hasta ahora, sin contar esta ley, 1.500 millones de pesos. 1.500 millones de pesos, producto de una modificación de ganancias que hubo al comienzo del año, de la modificación de las retenciones y de la modificación de la devolución del IVA. A mí lo que me llama la atención es que esta cuestión de los análisis tributarios tan exigentes se hacen ahora que toca, digamos, discutir cómo le mejoramos el sueldo a los trabajadores, ¿no? Y no cuando durante todo el año se tomaron decisiones que profundizaron el costo fiscal. Vos fijate, se decidió pagarle a los fondos buitres, se decidió hacer un blanqueo de capitales que implica ingresar dinero al país sin pagar impuestos. Después con el decreto, que usted también lo cuestiona fuerte, ¿no? El decreto que le permite blanquear a los familiares cuando estaba prohibido. La ley de emprendedores que elimina pagar impuestos a las ganancias
a los fondos de inversiones, la devolución del IVA a determinados sectores cuando hacen compras. Cuando se discutió todo eso, nunca hubo el grado de rigurosidad en el análisis de las cuentas fiscales como sí lo hay ahora. Hubiese sido bueno que convoquen a los gobernadores durante todo el año para preguntarles qué opinaban de todo esto. Ojalá que el Senado, la verdad, que analice en profundidad la ley. Yo vuelvo a decir, estoy convencido de que lo que hizo la Cámara de Diputados es poner en agenda algo de que el mismo gobierno, a ver, quien presenta el proyecto es el gobierno, nosotros no inventamos nada. El gobierno convocó a extraordinarias, presentó el proyecto. Cuando nosotros en la Comisión de Diputados le pedimos al ministro de Economía, Pradgay, hacer modificaciones, el ministro se negó porque dijo, este es el único esfuerzo que puede hacer el gobierno, y nos cerró la posibilidad de acordar. Y hay para darte el último dato, porque es bueno hablar también con datos y saber qué pasó. Este proyecto de ganancias que plantea el gobierno prevé un aumento del mínimo no imponible del 15%. Y el ministro de Hacienda de la Nación dijo que los sueldos se iban a aumentar el año que viene estimativamente el 21%. Con lo cual sería una gran equivocación aprobar el proyecto del gobierno, porque este proyecto del gobierno en 4 meses hace aumentar 500.000 trabajadores más a pagar impuestos a las ganancias. Claro. Entonces lograríamos el efecto distinto. Entonces esta fue la razón por la cual no un bloque determinado. Hay que ver qué pasó en diputados para que el gobierno logre que la totalidad de la oposición pueda coincidir en un proyecto. Puede ser perfectible, pero este proyecto tiene financiamiento, tiene la manera de garantizar a las provincias recaudación. Ahora, no todos estaremos de acuerdo en que el juego tiene que grabar, que los que hacen apuesta del dólar futuro y la renta financiera tienen que pagar impuestos, que los que liquidan dividendos, como en cualquier lugar del mundo, en efectivo tienen que pagar ganancias, que el capital improductivo tenga que pagar. Bueno, yo veo que cuando llega el momento de discutir el sueldo de los trabajadores, siempre hay problemas. Cuando hay que discutir cómo se benefician a otros sectores, las decisiones se toman rápido. Y eso ya es una posición de fondo. Esta ley no está hecha ni para trabar el funcionamiento de la Argentina, ni para boicotear al gobierno. Mira, si hay alguien que puede dar fe que no hemos boicoteado al gobierno durante este año, es nuestro bloque justicialista, que a pesar de tener profundas discusiones, le permitimos resolver el problema de los fondos buitres, le permitimos con modificaciones que puedan hacer blanqueo de capitales, las moratorias previsionales, la reparación histórica de los jubilados, la ley de pyme, la ley de emprendedores, la reforma política. Entonces, nadie creería de que la posición nuestra es para boicotear al gobierno. Bueno, se cumplió un año exactamente el 10 de diciembre del gobierno de Mauricio Macri, y el propio presidente se calificó su gestión con un 8. Recién Santiago Godoy le daba un 4. Usted, que ha estado justo en muchas de estas mesas de discusión acerca de lo que ha sido este año legislativo, ¿cuál es el saldo para usted? ¿Cuál es la valoración que hace de este primer año? Antes de dar la nota, sí, yo te quiero decir que la nota está basada en datos objetivos que no tienen nada que ver con la coyuntura política. Si yo tomo los datos de la Unión Industrial, la caída de la actividad económica es del 7%. Si yo tomo los datos del CAME, la caída de ventas anuales es entre un 6, un 7 o un 8%. Si yo tomo el desempleo, por datos del mismo gobierno, hay 140.000 puestos de trabajo menos. Si yo tomo los datos de la Universidad Católica Argentina, la pobreza ha pasado del 28% al 33%. Si yo tomo los mismos datos de la Universidad Católica Argentina, el año pasado la diferencia entre el decil más bajo y el más alto de recursos, o sea, entre la franja que gana menos y la franja que gana más, era del 18%. Hoy, a fin de este año, la diferencia es del 22%. Todos los índices son negativos, con lo cual, bien, no lo puedo calificar. Yo adheriría a lo que planteó el diputado Godoy, entre un 4 o un 5, para tener en cuenta la expectativa que hoy tiene la gente de que las cosas mejoren el año que viene, pero no más de eso, y con el deseo que las cosas mejoren y que le vaya bien al gobierno. ¿Y usted cree que el año que viene, se va un poco a revertir esta situación? Si el gobierno cambia algunas cuestiones, sí, no. Si el gobierno sigue empeñado, como lo hizo con esta ley de ganancias, en no mejorar el nivel
del desarrollo del mercado interno y del consumo, las cosas no van a andar. Te explico por qué. El gobierno viene planteando el tema de las inversiones como política de reactivación de la economía. Las inversiones no van a venir en la Argentina hasta que no bajen las tasas de interés, hasta que no haya seguridad jurídica. Te metieron un tarifazo del 500% y ahora te van a meter otro más en abril. ¿Qué inversión va a venir a la Argentina si el mercado interno está caído? ¿Quién va a poner una fábrica si no tiene a quién venderla porque la gente no tiene que comprar? La gente se está yendo a comprar a Chile claramente por los beneficios de los precios. Están, cada temporada nueva que la gente va a Chile cierran comercios en Argentina. Han cerrado, yo soy presidente de la comisión de pymes, tengo las cifras, no invento nada. Han cerrado 2.500 negocios desde el 1 de enero hasta ahora. 1.990 son pymes. Entonces, a ver, esto no es ni que nadie está apostando al fracaso del gobierno, son datos de la realidad. Si el gobierno, hasta que se da el proceso de inversiones del año que viene, no genera infraestructura en materia productiva, no recompone salarios, por eso era importante resolver el tema de ganancias. El tema de ganancias no es un capricho. En un país con la inflación que hubo, con la caída del mercado interno, si no recupera el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, nadie va a mover la economía. Entonces, vuelvo a decir, lo que yo no estoy de acuerdo es que para tomar decisiones que benefician a los grandes grupos económicos, se saca un decreto, no se dura más de 5 minutos y nadie se queja. Cuando hay que tomar decisiones vinculadas a los trabajadores en la Argentina, hay que hacer todo un debate, ¿no? Comisiones de comisiones, de supercomisiones, y decía el general Perón, cuando vos no querás tomar una decisión, armate una comisión. Y a mí me preocupa que la Argentina entre por ese camino. Bueno, hay que mantener la expectativa según lo que usted dice, pero ¿el gobierno acusa algunas de estas cuestiones o las escucha y nada, hace caso omiso? No, mira, dentro de las partes positivas que yo rescato de este año es el diálogo con el gobierno. Nosotros, yo creo que lo que ha fracasado en esta última parte del año es que ha primado, dentro del gobierno hay dos sectores muy marcados. Un sector mucho más duro, ortodoxo económicamente, que encabeza el ministro de Economía, y un sector mucho más dialoguista, que tiene base en el Congreso y que referencia al presidente de la Cámara de Diputados. Cada vez que nosotros encaramos un proceso de diálogo con el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, hemos podido terminar en acuerdos, porque es un hombre que entiende que un bloque minoritario no puede imponer leyes y necesita el acompañamiento del resto de los bloques. Y con él hemos podido articular todas estas modificaciones que yo te planteaba. La más marcada y que nos ha generado un profundo debate fue la ley de los fondos buitres o hold-out. Desde mi posición personal, yo la verdad que esa ley, si no hubiese sido por los intereses de la provincia, no la hubiese aprobado, porque tengo profundas dudas de cómo va a manejar el endeudamiento de este gobierno. Pero la provincia de Salta necesitaba ingresar al mercado internacional para obtener créditos para generar obras, que en definitiva fue el plan del Bicentenario. El plan Bicentenario se puede llegar a lograr y el gobernador puede llegar a colocar títulos en el exterior porque la Argentina resolvió el problema del default. Te doy un ejemplo de las leyes que hemos podido ir articulando. Ahora, en el tema de ganancias, primó la posición intransigente del ministro de Economía, que dijo que no, acá no se dialoga o es esto o nada, y así terminaron las cosas. Esto todo tiene una explicación. Acá la culpa es un gran error pensar que la culpa la tiene la oposición, la culpa la tiene el oficialismo de no haber abierto ese proyecto para hacer aporte. Nosotros queríamos sacar un mismo proyecto con el gobierno y ponernos de acuerdo. Entonces, fue un buen año desde el punto de vista del diálogo, en eso hay que destacarlo en el Congreso. Ahora, sí creo que defendemos intereses distintos. Cuando nosotros le advertíamos al presidente Macri que no vete la ley antidespido, ¿te acordás cuando se aprobó la ley antidespido? Claro. El presidente dijo que la vetaba porque... Que para una era antidespido y para otra era un cepo laboral. Bueno, ahí digo está, yo, esas eran las posiciones. Un cepo laboral, tal cual. Ahora, la ley la vetaron, no hay ley. ¿Cuál es el resultado hoy? 140.000 trabajadores menos. Entonces fue una gran mentira que la ley antidespido frenaba el empleo en la Argentina. No hubo ley antidespido y se echó mucha gente en la Argentina, entonces y se sigue perdiendo empleo. Y te vuelvo a decir, es datos del mismo gobierno, no son datos ni del peronismo, ni de la izquierda, ni del kirchnerismo, ni de nadie, sale de la propia encuesta que hace el INDEC. Y es algo que al gobierno le preocupa claramente.
Bueno, diputados, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, ha sido muy claro. ¿Quedan temas pendientes? ¿Ya la Cámara de Diputados ya cerró las persianas por este año? Mira, no, a nosotros nos hubiese gustado seguir trabajando. Sí. El problema es que el gobierno, a partir de esto que ha sucedido, me parece que está un poco temeroso de seguir con sesiones. A nosotros nos preocupa claramente la ley de feriados que remitió el gobierno, que elimina los feriados puentes, y para las provincias turísticas es un daño muy importante. Hay un pronunciamiento de todos los ministros de turismo de la Nación, el Consejo Federal de Turismo, que preside nuestro ministro de Turismo, Mariano Becerra. Yo hablé con él el otro día, y hay una fuerte preocupación porque en cada fin de semana largo llegan a Salta 40 millones de pesos. Claro. ¿Ves? Para ese tipo de cosas no hay miramientos. Claro. Para eso no se piensa en las provincias. Ya se le ocurre a un burócrata de Buenos Aires, si no hay más feriado largo, y bueno, igual que pierda Salta 40 millones de pesos en cada feriado largo, ¿qué le puede interesar? Ahora, cuando hay que discutir el tema de los trabajadores, sí, no, el interés de las provincias. Entonces, creo que hay que dejar en la Argentina, en la política argentina, hay demasiada hipocresía. Bueno, diputado, le agradezco mucho la comunicación. No, muchas gracias a vos. Buenas tardes.